buenas tardes. Estamos con Alberto Escofet, coordinador de capacitación de la MENER y especialista de eficiencia energética. ¿Cómo estás, estimado Alberto? Hola, todo muy bien, con mucho gusto de compartir con ustedes este ratito. Excelente, excelente. Pues mira, estamos a un par de días del Día Mundial del Ahorro de la Energía, ahora sí que un día que los pondría a ustedes de manteles largos. Los indicadores, vamos a decirle macro, pusieron a México en los primeros 15 lugares de la eficiencia energética, digamos, ¿no? Los indicadores estos macro, ¿no? Pero digamos, ustedes como asociación, empresas especialistas en el ahorro de energía, digamos, si pudieras comentar cómo se ubica México por sector, industria, región, digamos, a lo que se enfrentan en el día a día, estimado Alberto, por favor. Sí, claro que sí. Mira, bueno, en efecto, en el panorama mundial, la posición de México es bastante bien considerada, ¿no? Tenemos un buen cartel y esto, debo ser muy claro, es resultado del gran esfuerzo y la gran labor que ha hecho la Comisión Nacional para el Uso de Eficiencia Energética, la CONUE, que ha logrado impulsar la eficiencia energética de una manera importante. Mira, ha habido campañas en México interesantísimas, importantes, la sustitución de enseres domésticos, refrigeradores, principalmente. Se ha hecho una labor brutal, con mucho éxito. Todo el tema de alumbrado público a nivel municipal ha sido también muy exitoso y gracias al esfuerzo principalmente de la Comisión Nacional del Uso de Eficiencia Energética. Entonces, todo eso a nivel de consumo global, digámoslo así, pues efectivamente, respecto a otros países, México ha tenido resultados muy buenos, ¿no? Ahora, es importante también diferenciar a la gran industria, la gran empresa, de las empresas medianas y de las microempresas. Y luego tienes todo a nivel doméstico. Entonces, las grandes empresas, por supuesto, han hecho mucha labor en buscar eficientar sus procesos, eficientar el consumo y el uso de la energía, ¿no? Tanto eléctrica como térmica. Hago el comentario de que el consumo energético se da más en la parte térmica que en la parte eléctrica. Sin embargo, la parte eléctrica es muchas veces mucho más visible, ¿no? Porque sí, refleja la iluminación, etcétera. Pero la gran industria sí ha hecho una labor muy importante y probablemente sus eficiencias sean comparables con cualquier otra empresa de clase mundial, ¿no? La gran empresa. Ya después entras digamos, todo esto, este segmento te da una buena parte del consumo nacional de energía y los ahorros allí pues impactan en el promedio de una manera muy sensible, ¿no? Es decir, es un poco la ley de Pareto, por decirlo así, ¿no? Luego ya vienes a nivel de la empresa mediana, pequeña, en donde sí efectivamente todavía existe un buen camino por recorrer. En buena medida, parte de las oportunidades tienen ya que ver con la implementación y con la integración de nuevas tecnologías, de equipo nuevo, de equipo más eficiente, pues en general, de aplicar tecnología de punta en sus usos para el mejor uso de su energía. Y eso, pues a su vez, tiene que ver con los esquemas que puede haber para facilitar esa modernización de los equipos consumidores de energía, ¿no? Y es un tema muchas veces de recursos, además de capacitación, formación, porque la eficiencia energética también tiene que ver mucho con hábitos
con hábitos de consumo, pero ya la parte tecnológica ya también influye en buena medida, y esto tiene que ver mucho con el tema de recursos y la posibilidad de tener esquemas de apoyo financiero para implementar muchas de estas medidas de eficiencia energética, y creo que ahí es donde está el siguiente paso realmente para poder aprovechar todo el potencial que hay de ahorro de energía, el acabar de diseñar esquemas de financiamiento que permitan a la pequeña y mediana empresa el poder acceder a las nuevas tecnologías y con esto poder optimizar y eficientar sus consumos de energía de manera más importante, ¿no? También es relevante que México, hay varios climas en México y el clima influye mucho en el consumo de energía. No es lo mismo hablar de consumos y de patrones de consumo en el norte del país o en las zonas de costeras donde los climas son más extremosos que en el centro del país, con la Ciudad de México, por supuesto, y la zona un poco del Bajío es muy privilegiada en ese sentido. Los cambios de temperatura no son tan extremos y puedes tener menos, tu consumo energético pudiese ser menor a nivel de climatización que en el norte del país o en lugares donde requieres pues un uso más intensivo en acondicionamiento de aire. Entonces también es importante el que se busque, digamos, a regionalizar y a priorizar también las tecnologías para aplicarlas en sitios que tienen condiciones diferentes, ¿no? No hay energía más limpia que la que no se consume. Así es. Hoy en día la eficiencia energética, si bien per se ofrece ventajas importantes en ahorro económico también, es un vector que permite aportar de una manera importante a la descarbonización y a todo el tema de la Agenda 2030, ¿no? Y además, pues es también una fuente de generación de empleo y de beneficio social. Disminuir la contaminación de medio ambiente también incide directamente en disminuir las enfermedades respiratorias, por ejemplo. O sea, la eficiencia energética tiene impactos más allá del mero hecho de ahorrar o de disminuir la factura energética, ¿no? Un especialista como tú, pues nos acaba de poner el panorama en blanco y negro y exactamente nos desglosaste muy bien dónde la eficiencia energética ha avanzado, dónde están las oportunidades, ¿no? Y bien como señalas, el tema del financiamiento, creo que es uno de los grandes pendientes. El tema del financiamiento, digo, yo lo vengo oyendo desde hace mucho tiempo, pero bueno, es una variable complicada, ¿no? Pero bueno, al final tú que estás en el tema del ahorro de la energía, pues supongo que sabes de algunos, tipos o ofertas de financiamiento por un lado, que si nos pudieras compartir algo, y si no, bueno, pues ya los que nos estén escuchando, bueno, pues que acudan con los especialistas para que de alguna manera los asesoren en ese tema, por un lado, y por el otro lado el tema de las soluciones. Creo que ahorita hay una sobreoferta de soluciones y de servicios donde, como dices tú, si no hay un mínimo de conocimiento, bueno, pues no vas a elegir la mejor opción, ¿no? Y luego te venden espejitos y luego no te cumplen. También es otra de las grandes cosas, ¿no? Sí. A ver, el tema de financiamiento en general es un tema mundial. Es decir, en general, en casi todos los casos que conozco a nivel de distintos países, el tema de lograr apoyos financieros para programas de eficiencia energética no es tan simple, es decir, es complejo. De hecho, es decir, probablemente los proyectos de eficiencia energética, de ahorro de energía, en un momento dado pudiesen ser los de menos riesgo, inclusive crediticio, sí, que cualquier otro tipo de financiación. La razón es, pues, de alguna manera obvia, porque
planta industrial, por ejemplo, que tiene un presupuesto importante para pagar la energía que consume y sin esa energía se para la planta, entonces es prioridad el pago de esa energía. Entonces, si tú aprovechas el ahorro de la energía y por tanto el ahorro en el pago de esa energía, pues ese pago autofinancia, que ese es el tema importante, autofinancia la inversión que se tiene que hacer para lograr ese ahorro. Y ese ahorro estaba ya destinado, estaba etiquetado. Entonces, es cuestión de estructurar los financiamientos de manera adecuada para garantizar que ese ahorro se aproveche y se utilice como fuente de repago de la implementación de medidas. Y ahí entran mucho los esquemas tipo ESCO, que son muy usados, pues, ESCO de Energy Service Company, en donde una empresa asume, digamos, la responsabilidad de hacer todas las inversiones y se financia, no sé, recupera su inversión de los ahorros, ¿no? Y esta empresa tipo ESCO obtiene un financiamiento que puede ser de la banca comercial principalmente, y esa banca comercial es la que tiene que tener muy claro y entender perfectamente bien que la fuente de repago va a venir directamente de lo que antes de la implementación de estas medidas de ahorro estaba destinado al pago de la factura energética. Por lo tanto, es un dinero ya presupuestado. Entonces, ¿cómo lo amarras? Es la parte interesante. Esto tiene que ver mucho con el entendimiento que no es ciencia nuclear y mucho menos, pero sí tiene digamos, un nivel de entendimiento de cierto grado de especialización, ¿no? Es decir, ¿por qué vas a ahorrar? Y el problema principal es que los ahorros no se ven. O sea, la energía que dejas de usar no se ve, ¿no? Si simplemente es, yo consumí esto y ahora consumo, y hay métodos muy probados precisamente para poder cuantificar, o sea, así, ese ahorro, y ese ahorro pues es lo que constituye una fuente de repago de los financiamientos. Entonces es un tema que está evolucionando. Hay un tema también de, pues en general, la regulación bancaria, por ejemplo, te exige por niveles de riesgo, etcétera, niveles de capitalización de la banca, que tengas que tener ciertas garantías reales, ¿no? Y entonces ahí empiezan las dificultades porque muchas empresas que pueden implementar medidas de eficiencia energética no necesariamente tienen acceso a las fuentes de financiamiento convencionales porque o no tienen garantías o afecta su calidad crediticia porque su nivel de apalancamiento sí se incrementa y por lo tanto baja su calidad crediticia. O sea, es un tema no tan sencillo. Entonces, la solución es la capacidad de poder estructurar de manera confiable, donde haya efectivamente especialistas, firmas calificadas que den total certidumbre a las instituciones financieras o a las organizaciones financieras de que los ahorros se pueden lograr con la propuesta de medidas de ahorro de energía y que además los resultados se cuantifican en la realidad, ¿no? Y tiene que haber también un compromiso de la alta dirección o de los propietarios de cumplir justamente con esta relación de compartir los ahorros para poder pagar los financiamientos, ¿no? Pues hay otras, cada vez hay más fondos que están interesados justamente porque voy a decir yo, es un gran negocio financiero el financiar, para la redundancia, programas de eficiencia energética porque los ahorros pueden ser muy importantes insisto, y constituyen en sí mismos una fuente de repago segura, porque ahí está el dinero presupuestado, nada más que ya no es para la compañía suministradora de energía, sino es para devolver el dinero a los inversionistas, a los bancos o a los fondos de inversión. Entonces yo creo que hay esquemas que cada vez se están depurando más que facilitan este tipo de cosas. Más allá de cualquier tipo de programa de índole gubernamental o instituciones que participan con fondos, inclusive con recursos a fondo perdido, etcétera, etcétera, ¿no?
Hay una parte que no mencioné en lo anterior, pero que también aplica muy bien en este momento. La pregunta yo hablé de la parte industrial, de la parte un poco residencial, municipal, sí, la parte movilidad, es decir, la eficiencia Ok. energética en la movilidad es impresionante el potencial que hay y en particular en México, en ciudades como las metrópolis de México, es decir, el consumo que hay de energía en movilidad es bestial, ¿no? Yo creo que es Sí. el número uno en consumo de energía, si es que, o el dos, pero está en el top ahí, en lo más en alto nivel. Y ahí sí hay muchos temas de logística, hay muchos temas de sustitución, de modernización de la planta vehicular, de organizar los orígenes y destinos. No todo es tecnología, aunque sí que hay que renovar la planta, pero hay muchas medidas que no implican inversión de capital y que son, eso sí, deberían de ser más bien, desde mi punto de vista, temas de política de movilidad. Política de movilidad ni siquiera es política de movilidad en donde se reorganice el transporte público, simplemente coordinando los semáforos, bacheando las calles, es decir, No, bacheando pues las ahí ya. para que el tráfico fluya mejor y los automóviles y los camiones consuman menos combustible. Y no hablo de sustituir combustibles fósiles por hidrógeno o hacer eléctrica la planta vehicular, que esto también eso es importante verlo. Simplemente el ordenar las rutas, el capacitar a los conductores, el que las paradas no sean donde quieran, sino donde debe de ser, donde se bacheen las calles, simplemente va a eficientar de una manera importante todo eso, ¿no? Entonces, insisto, no hay necesidad de invertir necesariamente capital, ya al cambio tecnológico, evidentemente sí, ¿no? Pero Claro. entonces, no todas las medidas de eficiencia energética requieren financiamiento ni requieren inversiones. Y yo siempre hago una pregunta, ¿no? Es decir, en general, cuando nos bañamos, normalmente prendemos primero el agua caliente Sí. y luego le echamos fría. Sí. Es decir, es al revés. El agua a temperatura ambiente y caliéntala. No enfríes agua caliente, mejor calienta el agua fría, ¿no? Es decir, y eso no requiere inversión, es más bien un cambio de hábito. Entonces, no Una todo práctica, claro. la eficiencia energética está asociada a inversiones o a financiamientos, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que son meramente de procedimientos, de hábitos, de bajarle un grado al termostato en época de frío, no es que estés a 22, te pones a 20 o 21, y en calor, en lugar de que te enfríes a 18 grados, que te quedes en 22, implica ahorros importantes, importantísimos en acondicionamiento de aire. No requieres inversión, simplemente ajuste de los termostatos. Y a lo mejor controles que automaticen y que nadie le meta la mano a los termostatos porque se toca. ¿No? Entonces, es decir, y yo creo que hay mucho que hacer sin necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento que efectivamente les falta todavía, y les falta un poco por adecuarse y evolucionar para poder ofrecer, desde el punto de vista de esquemas financieros, a, específicos y a productos hechos a la medida de programas de eficiencia energética. Sí los hay, sí cada vez los hay más, yo creo que ahí falta caminar un poquito más, pero ahí vamos, Ahí ¿no? va, Y ahí es un vamos. tema en general mundial, no es un tema exclusivo de México, ni mucho menos. Sí. Finalmente, la Agencia Internacional de Energía ha colocado a la eficiencia energética, a la energía que le llama la energía cero, como una de las variables clave en la lucha contra el cambio climático, Sí. la disminución del GI, incluso la sostenibilidad de las empresas. En tu Sí. perspectiva, ¿cómo ves hacia adelante esta nueva, vamos a decir, este nuevo cambio de visión global? ¿Y cómo podría afectar a México en ese sentido, ¿no? México, como ya comentaste, está bien posicionado, de alguna manera en las empresas importantes, en las residencias, las normas, pues hay un gran avance,
Pero bueno, viene una corriente importante, incluso creo que va a ser la eficiencia energética va a ser una herramienta muy importante ahora que les falta energía en Europa, ¿no? Yo creo. Entonces, pero bueno, todo ese movimiento global, en México, qué viene, qué ves? Y cómo en este caso pudiera aterrizar en México. Bueno, no hay energía más limpia que la que no se consume, ¿no? Sin duda. Por eso, de alguna forma es evidente que la eficiencia energética efectivamente es una medida, ¿no? Sí, es una medida, en amplia extensión de la palabra, ¿no? Que es lo primero que hay que buscar en programas de descarbonización o de disminución de la huella de carbono o de la emisión de gases de efecto invernadero. Es decir, por la energía es la que produce, es decir, el uso de la energía es la que produce todo este tema de gases de efecto invernadero. Entonces, la medida que haya un menor consumo, lo cual implica un uso más eficiente, pero la medida que puedas disminuir el consumo de energía, vamos, directamente es directa la relación con la disminución de las emisiones de carbono, de metano, etcétera, etcétera, de óxidos de nitrógeno, lo que componen los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, ¿no? Por su volumen. Entonces, la respuesta es sí, es la principal acción que hay que tomar. Una vez que minimizas, valga la expresión, optimizas más que minimizas, optimizas el consumo de energía, entonces ya puedes buscar aplicar, por ejemplo, medidas de energías limpias, incluidas por supuesto, las renovables, ¿no? Pero energías limpias. A ver, la utilización de energías renovables o limpias no es sinónimo de eficiencia energética. Claro. Si yo puedo ser eficiente, despilfarrar la energía, pero usando paneles solares o generadores eólicos o energía hidráulica o qué sé yo, ¿no? Pero van a estar muchos más paneles solares si soy ineficiente. Entonces, la eficiencia energética me permite también optimizar la inversión de capital en la instalación de fuentes limpias y renovables de energía. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que buscar yo es eficiencia, es decir, hacer lo mismo con menos o hacer más con lo mismo, ¿no? Claro. Y una vez que tengo eso, puedo entonces ya considerar también alimentar ese consumo de energía con fuentes limpias y renovables que contribuyen de una manera importante también a evitar la emisión de gases de efecto invernadero. Yo creo que en eso estamos. Ahora, no es una cosa sin la otra. Yo creo que claro. Es un esfuerzo en donde tiene que ser holístico, digamos, ¿no? Tiene que ir integral, ¿no? La eficiencia junto con la posibilidad de que tus fuentes de energía sean limpias, ¿no? Y al final buscar ese mix óptimo. El problema, realmente, sí, es que el problema no es los combustibles fósiles per se, es decir, es el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten, que se emiten a la atmósfera, que superan la capacidad que tenemos en el planeta de absorberlos y mantener ese balance cero, ese famoso net cero, ¿no? En donde lo que emito lo absorbo, ¿no? Es decir, el problema es que el volumen de emisiones es mucho mayor que el volumen de absorciones, por tratarlo de ejemplificar en esa manera. Entonces, difícilmente se va a poder disminuir de manera sustantiva o suficientemente las emisiones, porque la modernidad, el progreso, etcétera, sigue, y por muchos años sigue siendo necesaria la utilización de combustibles fósiles. Sí. Lo que puedo es buscar minimizar ese uso de combustibles fósiles siendo eficiente, usando energías renovables y compensando el uso de energías fósiles con pues, reforestación, con sumideros de dióxido de carbono, en ese caso, eliminando emisiones fugitivas de metano en las instalaciones que usan, por ejemplo,
gas natural, en todo el tema agrícola y ganadero, los rellenos sanitarios, el aprovechar todo eso que está ahí para que en lugar de que emita la atmósfera metano, se convierta en biomasa, y esa biomasa se pueda aprovechar para producir bien sea biometano, que sustituya al gas natural fósil, o otro tipo de combustibles net cero, digo yo, carbón cero, que pueden ser biocarbón, combustibles a biodiesel, etcétera, combustibles biológicamente neutros, ¿no? Es decir, ambientalmente neutros, ¿no? Entonces, todas esas tecnologías están aquí, y México está allí, está trabajando todos los días en esto, y hay muchas empresas y muchos investigadores. Tenemos una academia en México brutal, ¿no? Es decir, laboratorios, institutos de investigación que todos los días están empujando este tipo de cosas, desarrollando nuevas tecnologías, aplicando y mejorando tecnologías que ya existen, generando patentes, y poco a poco y cada vez más la industria está empezando a probarlas en sus propios procesos, y yo creo que México está ahí. Nos falta probablemente nos falta apoyos, por supuesto. Muchas veces hay temas lo voy a decir, el discurso político es totalmente contrario. Sin embargo, en las acciones y en las realidades hay muchas dependencias gubernamentales y a nivel estatal y municipal que están trabajando en todo esto, y yo creo que las perspectivas son favorables. Gracias. Son favorables. Sí, pues, sin duda, estimado Alberto, tus reflexiones pues sin duda nos harán hacer un recuento y nos ayudarán a tener la visión futura de lo que viene. Muy bien, estuvimos con Alberto Escofet, coordinador de capacitación de la MENER. Te agradezco mucho por la entrevista. Hasta pronto. Gracias a ti, con mucho gusto. A la orden. Gracias. Adiós.